Te saludo desde Mon Scientific. Hoy vamos a ver biología. Dentro del ciclo celular haré hincapié en división celular. Adelante. Muy bien, aquí te he hecho un esquema general del ciclo celular. ¿Qué significa ciclo celular? El ciclo de vida de la célula o cómo se comporta la célula, qué es lo que hace durante su vida, ¿vale? Muy bien. En principio, la célula o el ciclo de la célula va a estar dividida en dos grandes etapas, que son la interfase, ¿vale? Y la división celular. La interfase es la etapa en la cual la célula no se está reproduciendo, no se está dividiendo, ¿sí? ¿Cómo podemos saber que esa célula se encuentra en esa etapa? Bueno, si miramos al microscopio, vamos a ver a la célula con su membrana celular muy bien formada, y también le podremos ver su núcleo muy bien organizado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esto que estoy dibujando es el nucleolo. Muy bien. De esta manera se suele ver la célula cuando está en etapa de interfase. Ya sabemos que la interfase está formada por la etapa G1, la S y la G2, pero no vamos a hablar de ello, porque he dicho que hablaremos de división celular. Así que ya sabes que así ves la célula cuando está en interfase. Entonces, ¿cómo la ves cuando está en división celular? Lo primero que vas a ver en el microscopio es una transformación del núcleo, ¿vale? Recuerda que el núcleo contiene el ADN y el objetivo de la división celular es la transmisión, ¿no? del ADN, del material genético, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vemos la célula al microscopio, ¿sí? ¿Cómo podemos saber que esa célula está en división celular? Porque van a aparecer unos cuerpos que tú seguro ya, cuando te dibujo yo esto, debes estar reconociendo, que son los cromosomas, ¿sí? También puede ser que el núcleo empiece a desorganizarse. Desde el primer momento en que el núcleo empieza a desorganizarse, quiere decir que la célula ya ha entrado en etapa de división celular. Muy bien, entonces, cuando está en división celular, vamos a poder ver los cromosomas. Dentro de la división celular podemos tener dos tipos, la mitosis y la meiosis. Algunos de vosotros os confundís mucho y no sabéis por qué razón hay dos tipos de divisiones. La razón es porque según qué tipo de célula se va a producir un tipo de división o no. Si la célula es de tipo somática, es decir, que forma parte del cuerpo, entonces lo que sufrirá será mitosis. Pero si la célula es de tipo sexual, entonces lo que sufrirá será meiosis. Aquí te he hecho un dibujito. Seguro que ya los estás reconociendo. Los famosos espermatozoide y el óvulo. Células sexuales, ¿vale? Entonces, todas las células sexuales sufren meiosis, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver por qué. En principio, vamos a identificar las diferencias entre mitosis y meiosis para que no te marees. Mitosis, hemos dicho células somáticas, ¿vale? Por tanto, células sexuales no. Luego, la célula madre es idéntica a las células hijas. Ya, cuando te dicen eso, tú dices, ay, ¿qué quiere decir? ¿Que son igualitas? ¿Se miran en el espejo? ¿Son una copia? Uy, ¿son gemelas? No, quiere decir que tienen la misma información genética, que son clones. Son idénticas, igualitas, ¿de acuerdo? Las células hijas a las células madres o las células madres a las células hijas. Por eso decimos que no hay variabilidad genética en mitosis. Además, se generan muchos individuos a partir de la mitosis. ¿De acuerdo? Generalmente en otro tipo de individuos, no me refiero a seres humanos, ¿sí? ¿Vale? Luego, como es solamente una sola división, su tiempo de duración es mucho menor respecto a la meiosis. ¿De acuerdo? Entonces, seguro que te suena en la mitosis las famosas fases de la división celular por mitosis, que son la profase, la metafase, la anafase
y la telofase. ¿Te suena, verdad? Pues bien, profase, metafase, anafase y telofase forman parte de una sola división que es la mitosis. Y siempre que se produzcan en células somáticas que forman parte del cuerpo o algún individuo como las bacterias que se pueden reproducir también por mitosis. Por ejemplo, que también hay más seres vivos que lo hacen así. En el caso de la meiosis hemos dicho que principalmente se presenta en células sexuales, gametos, señoras y señores, gametos, ¿vale? Masculino y femenino. Las células hijas son diferentes a las células madre. Ya sabes que no se refiere que si se miran en el espejo son diferentes. No, se refiere a que tienen otra información genética diferente, ¿vale? Respecto a la célula madre. ¿Y esto por qué? Porque en una de las etapas se produce ese intercambio genético entre un cromosoma y otro. Finalmente se obtiene células hijas con genes diferentes respecto a la célula madre, ¿vale? Luego, por eso decimos que hay variabilidad genética. Su tiempo de duración es mayor y la razón es porque son dos divisiones. Ojo, atención, dos divisiones. Mitosis, una. Más facilita. Meiosis, 2. Si son 2 significa que hay una meiosis 1 y una meiosis 2. ¿De acuerdo? La meiosis 1 también se llama meiosis ecuacional. Reduccional. Lo he dicho para ver si estás atento. Reduccional. Y la meiosis 2 se llama ecuacional. Reduccional porque la cantidad de cromosomas que tiene la célula se reduce a la mitad, ¿vale? Por eso es reduccional. Como es meiosis 1, sus fases serán profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. ¿De acuerdo? Luego hay una pequeña interfase, un momento de descanso de la célula que está muy agotada. Y entonces comienza la segunda meiosis, también llamada ecuacional. ¿Qué quiere decir ecuación en matemáticas? Igualdad. Pues en biología significa que el material genético o el número de cromosomas se va a mantener. Entonces, si aquí ya se redujo a la mitad, si era 2n, se ha reducido a n, entonces este va a mantener n cromosomas, ¿vale? Entonces, en la meiosis 2, las fases son el mismo nombre, solamente que le tenemos que poner un número 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿De acuerdo? Y entonces ya habremos hecho la meiosis. Finalmente, en el caso de la meiosis, si tú tienes una célula madre, se obtiene células hijas, dos células hijas, esto sería la meiosis 1, y luego a su vez, cada una de esas células genera, esta célula genera 2 y esta también. Y entonces, si esta es 2n, esta es n. Y estas, todas ellas son n. Primera meiosis, reduccional. Segunda meiosis, ecuacional. Célula madre, diferente a células hijas. Con otra información genética las células hijas respecto a la madre y con la mitad de los cromosomas. Por eso, espermatozoide tiene 23 cromosomas y óvulo 23, que cuando se unen y forman el huevo cigote tendrán 46. ¿De acuerdo? Gametos o células sexuales por meiosis y células somáticas del cuerpo o seres que se reproducen de manera asexual lo hacen por mitosis. Toma, muy bien. Pues ya sabes, si tienes alguna duda en biología, Mon Scientific, online o presencial. Adiós.